Timoteo, capítulo 2, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué necesitamos? Hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Dios no te va a poder colocar en un sitio de autoridad para que enseñes a los demás a ser insujeto y rebelde. Tiene que ser gente fiel a Dios, fiel al ministerio. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. ¿Sí estamos? Dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entienda que usted es un soldado. Vamos a respetar la palabra de Dios. No es el niño de los quita de ahí los tiempos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Oyó eso? Ninguno que milita ¿dónde? En el ejército de Dios, se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuáles son los negocios de la vida? La subjetividad, el materialismo, todo aquello que nos atrae del mundo. Dice: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Estos pies se normalizan solitos sin tocarlos. El cual sufre penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué le estaba pasando a Pablo? Pablo estaba sufriendo como un delincuente. ¿Por qué? A causa de Jesucristo. Esa es la buena noticia que te tengo. A causa de Jesús nos vituperan. A causa de Jesús nos calumnian. A causa de Jesús. Porque el enemigo lo que quiere es destruirnos, dañar tu vida, dañar tu reputación, hacer creerle a la gente que tú no eres ningún cristiano, que Dios no está contigo y que tú no vas a servir para nada. Pero aquello es falso. Porque es la lucha que estamos viviendo todos aquellos que profetizamos y declaramos y seguimos una vida genuina, cristiana, verdadera y fiel delante de Él. Y dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Por qué Pablo soportaba? ¿Por qué Pablo todos los días allí estaba preso? Pablo estaba allí, él había conocido a Jesús, él conoció a Jesús, lo derribó de aquel caballo. Cuando iba a perseguir a los cristianos, Jesús se le presentó, le habló y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y yo te digo en este día: ¿por qué me persigues? Si no crees en el ministerio, sencillamente toma tus maletas y vete. Pero déjanos crecer al resto juntos. Porque la palabra del Señor que dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, y todo lo que pidan al Padre yo los daré, le haré. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en unidad, en un mismo espíritu, en un mismo corazón, no en divisiones. La división no nos sirve para nada. El enemigo vino a robar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengas vida y vida en abundancia. Jesús es el dueño de la iglesia. Yo no soy tu dueño, Él es el dueño de la iglesia. Y si Él en este día te dice: ahí está la puerta, vete. Si no crees en el ministerio, si no crees en la iglesia, vete. Vete ahora. Antes que perezcas. Aleluya.
Aquí ya los pies se están poniendo más juntos. ¿Lo están viendo, verdad? Yo lo estoy viendo. Esa marquesa la bajar. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Repito, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negáramos, Él también nos negará. Tenga mucho cuidado con la negación de Dios. Esta es la revelación de hoy en día. Cuando Él llega y me ministra y me dice: todo aquel que no hace mi voluntad, que está en desobediencia, yo no le conozco. Entonces, si Él no le conoce, Él le va a negar. ¿Por qué le va a negar? Porque no lo conoce. Porque Él conoce son aquellos que son sus discípulos. Y dice la palabra del Señor que su verdadero discípulo es aquel que hace la voluntad del Padre, aquel que ama y guarda los mandamientos. Y dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esta es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es que Él es tan fiel a pesar de nuestras equivocaciones. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando una gente está peleando, ¿sabe qué hace cuando una gente está peleando? Lo que hace es, dice la Biblia, que es para perdición de los oyentes. Nadie sale edificado. Cuando usted se pone a contender y a pelear, nadie sale edificado. Aquí hay gente con contienda incompleta. Y debe arrepentirse. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornó la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos de la iniquidad. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos de lo malo. Eso dice la palabra. Si usted quiere ser un seguidor de Cristo e invocar su nombre, usted se tiene que apartar de iniquidad. Y el Señor conoce a los que son suyos. Recuerde, hermano, que la obediencia, el conocimiento de Dios, eso es un principio bíblico. Recuerde que el que vino a desobedecer y a rebelarse es Satanás. El que anda en desobediencia y en rebelión, eso es un principio satánico. Y Dios, la Biblia dice la palabra, que cuando la gente anda en desobediencia, Dios le va a desconocer. Y lo más tremendo es que esas personas estarán echando fuera demonios, harán milagros y sanarán enfermos. Y aunque tú lo veas aparentemente con la unción, dice la palabra de Dios, que por cuanto fueron rebeldes, fueron desobedientes y no hicieron la voluntad del Padre, esa gente sencillamente Jesús dirá: no les conozco. No les conozco. Imagínese usted que usted venga acá y me salude y yo le digo: ¿y quién es usted? Usted me dice: ¿cómo que no me va a conocer? Si yo soy fulano, el que vengo a los domingos aquí a la iglesia, el que todo el tiempo se monta en el autobús, el que usted un día le dio la cola, ¿cómo me va a decir que no le conozco? No se acuerda todo lo que he perdido, vengo, barro, etcétera. Entonces yo le digo: pero es que ya no te conozco. Así mismo Jesús va a hacer con aquellos que sencillamente no aman conforme al corazón de Dios. Escúcheme, hay gente que yo no sé qué les pasa en las mentes. Hermanos, si se les enseñara un principio equivocado, si yo les hablara de plata y de plata y de pacto y de plata, vamos hermanos, hagamos pacto, porque Dios nos va a dar mucha plata y plata y plata y plata, que eso estuviera lleno, porque eso es así. Las iglesias
sale. Eso es el trabajo del diablo. Cuando usted hace lo equivocado, cuando usted está pecando, cuando usted hace de su vida el pecado, usted es un hijo de Satanás, tiene que decírselo. Eso es bíblico. ¿No dice la palabra del Señor que el que practica el pecado es hijo del diablo? Está escrito. No te estoy inventando nada nuevo. Eso está escrito. El que practica el pecado no es un hijo de Dios. Y si tú estás practicando el pecado, ¿qué es el pecado? El chisme, la murmuración, la calumnia, la blasfemia. Todo eso es pecado. Si tú te la pasas de chisme en chisme, déjame decirte que tú estás siendo un instrumento de Satanás. ¿Por qué? Porque tú has sido llamado para estar lleno del Espíritu Santo. Tú has sido llamado para bendecir a otros. Tú has sido llamado para traer paz entre los hermanos. Has sido llamado para bendecir. Has sido llamado para que se vean los frutos del Espíritu Santo sobre tu vida. La fe, la templanza, la mansedumbre, el gozo. Todo lo que es unidad. El Espíritu produce unidad. El Espíritu produce fe. El Espíritu produce sanidad. Donde hay la división no está Dios. Donde hay el chisme no está Dios. Cuando un hermano venga con algo equivocado, dile, hermano, me perdonas, pero tú estás siendo utilizado por el enemigo. Dígaselo tal cual es, según la palabra. ¿Está escrito? Está escrito. Hermano, ¿qué te pasa? Y le va a decir a usted, ¿cómo te atreves a decirme que soy hijo del diablo? Y tú le vas a decir, y no está escrito en la palabra, pues. Jesucristo no le dijo al propio discípulo Pedro, quítate de aquí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas del reino, sino sobre la tierra. Si tú estás poniendo tu mirada sobre las cosas de la tierra y no en el reino, te puedo decir que eres un Satanás. ¿Ah? Le sirvió a Pedro, pero a usted no le sirve. Y fue Jesucristo que lo habló. Ah, pero ya va, ese fue Jesucristo y casi lo mata. Bueno, de hecho no está bien. Ah, te traigo algo ahora más duro. Te traigo una palabra más fuerte en este día. Te traigo una palabra que es como difícil de comer y difícil de digerir y como que se atraganta aquí porque está faltando como que el agua para que pase. Ajá. Si tú eres un instrumento de iniquidad, no eres un instrumento de Dios. Entonces arrepiéntete. Si practico el pecado, no soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no he sido conquistado, no me he entregado a Dios. Una parte de mí le quiere servir a Dios y otra parte de mí le quiere servir al mundo. Si yo pongo mi mirada en la plata, en las cosas materiales, en todo aquello que me está dando el mundo, entonces yo soy un hijo del diablo. Es más, me pueden decir, si alguien viene y me dice, no, hermana, yo no sé, ahí está escrito. Y alguien me podrá decir, hermana, pero ¿cómo se le ocurre? Es que Pedro le decía, no vayas, no hagas la voluntad de Dios. Entonces, cuando tu hermano viene a hacerte errar del camino, ¿qué crees tú que está haciendo? ¿No te estás sacando la voluntad de Dios? Cuando alguien viene con una suciedad tan profunda a tratar de contaminar a otro hermanito que está caminando bien, ¿qué crees que está haciendo? Es un instrumento de Satanás. ¿Me está escuchando? ¿Me entendí o no me entendí? Me expliqué. Si el hermano Enrique está tranquilo y alguien le está mandando todos estos mensajes, ¿qué cree usted quién es esa persona que le manda los mensajes? ¿Un instrumento del diablo? ¿O no lo es? Entonces, dice la palabra del Señor ser aprobado diariamente como un obrero aprobado, todos los días. Su oración por la mañana debe ser, Señor, ayúdame a que cuando mis ojos se cierren en esta noche, yo haya tenido un día de victoria y de bendición. Que cuando mis ojos se cierren en esta noche no haya un demonio que me esté acusando. Que cuando mis ojos se cierren en esta noche no esté diciendo, hermanito, que yo fui instrumento del diablo para él, para meterle en mi corazón murmuraciones, chismes, maledicencia e impureza sexual.
Tú escoges qué instrumento quieres ser. Si yo quiero ser un obrero aprobado porque quiero estar en una milicia, ¿qué significa eso? Significa que la muerte de la naturaleza, ¿quiénes ayunaron cuando yo mandé el mensaje? Yo mandé un mensaje. ¿Quiénes ayunaron? ¿Por qué ayunamos? Para que la iglesia aceptara la muerte tal y cual es. ¿Sabía que usted, a nosotros nos enseñan lo que es un cristiano carnal? Es la gente que aceptó a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Es una gente que cree que salva, pero hace todo lo que quiera. Vive en la carne. Puede vivir en pecado, vive en concubinato, se acuesta con la novia, hace todo lo equivocado en una persona carnal. Pero déjame decirte que eso es una herejía, enseñar eso. Porque el Señor nos mandó a nosotros a aceptarle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y si Él es mi Señor, entonces yo obedezco a mi Señor. ¿Y cuál es la palabra? La palabra ni siquiera escucha a los profetas. Si tú no quieres, no escuches a los profetas. Pero lee la palabra. Porque lo que te hablan los profetas es la misma palabra para que la cumplan, porque es el mismo espíritu. ¿Y qué te dice? Todo aquel que conoce a Dios no peca más. El que regresa a su hermano es homicida. ¿No dice la palabra del Señor, gozaos y alegraos, cuando por mi causa os vituperen y os maldigan, diciendo toda clase de mentiras, etc.? El problema es que el gozaos y alegraos cuesta un poco. Cuesta. Eso me queda. Eso me queda. Me falta un poquitico nada más para enderezarse. Eso me queda. ¿Alguien tiene una tiza? ¿Alguien tiene una tiza? Para marcar a estos jóvenes. ¿Qué es la muerte de la naturaleza? ¿Será que yo me tengo que agarrar una pistola y pegarme un tiro? Esa es la muerte. La muerte de la naturaleza pecadora es esa naturaleza caída. Todos nosotros nacimos con una naturaleza pecadora. Todos venimos de una naturaleza caída cuando Adán y Eva pecaron. Todos nosotros venimos con eso latente que se activa en cualquier momento, en la edad, no sé en qué edad de nuestras vidas. ¿Alguien así que me... ¿Así? Pase ahí la raya. Ya aquí están estos dos mundos. Estamos en una raya. Aquí quedó este pie más largo. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, escúcheme porque es una enseñanza, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él nos da una simiente nueva, todos nosotros tenemos que ser cambiados. El problema es que si queremos seguir siendo los mismos de allá de atrás, si yo era la sinvergüenza de la vida, quiero seguir todavía así, siendo la sinvergüenza de la vida. O sea, no puedo. Si yo era fornicario, tengo que dejar de fornicar. Si yo era un adúltero, tengo que dejar de ser adúltero. Si yo era una persona chismosa, malediciente, etc., tengo que dejar de serlo. ¿Por qué? Porque el Señor, en el momento que yo le acepto como Señor y Salvador de mi vida, eso significa que la simiente, lo malo ha sido arrancado, ya no tiene autoridad sobre mi vida. Significa ahora que Cristo Jesús es mi Señor y la simiente de Dios está en mí. Y cuando la simiente de Dios está en mí, entonces se tiene que emanar de mis células, de mis fibras, la santidad. Y no solamente ahora el Espíritu Santo está en mí, y si el Espíritu Santo está en mí, entonces tienen que haber las obras del Espíritu. No pueden haber los frutos de la carne. Entonces esa es la lucha que tiene usted. Cuando la gente tiene orgullo, ¿cómo le cuesta aceptar esta palabra y decir qué pasa? Yo vivo en el Espíritu, peleando todo el día, pero estoy en el Espíritu. La gente, cuando tiene orgullo, no quiere aceptar esa palabra. No quiere aceptar que necesita una vivencia en el Espíritu Santo. Está viendo los errores que está cometiendo, pero es tan obstinado y es tan orgulloso que no puede dejarse ver. Y Dios le habla, y tiene que venir Dios y hablárselo yo mismo porque no quieren oír a nadie.
No quieren oír. No quieren dejar que Dios les sane. Entonces, esa naturaleza tuya, esa naturaleza de un Judas, esa naturaleza de traición, esa naturaleza de un espíritu contencioso, esa naturaleza de un razonamiento, esa naturaleza pecadora, esa impureza que está en ti, déjame decirte que si tú quieres ser un hijo de Dios, tienes que dejar todo eso. Y eso se deja como una triste decisión que nunca terminas de tomarla. A mí nadie me va a decir que uno tomando una pequeña decisión y decirle, Señor, ayúdame a ser santo, quiero ser santo, Dios lo va a hacer. Eso es mentira que no lo va a hacer Dios, Dios lo va a hacer. Lo único que Él está esperando es que usted le diga, Señor, ayúdame a ser santo. Pero es que la santidad no solamente no es acostarte con alguien. La santidad por Dios comienza en esa mente que está llena de pensamientos malvados, esa mente que está llena de ver cómo hago, será que le pondré un rial por ahí en la silla para robármela, va a ver la cartera de fulano, y que estoy pensando yo, estoy pensando en robarle hermanito, que me estará pasando. Ese hombrecito es bueno, no lo debo ver, es bueno. No debo mirarlo, pero sigue bueno. O sea, es eso que está en la mente. Pero eso que está en la mente es que está llegando del corazón. No dice la Biblia que nosotros, Dios nos tiene que quitar el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. Si tú oraras y tú le preguntaras al Padre, Señor, a menos que quieras oír espíritu de engaño, ¿es verdad que sacrificaron a la San Bernardo para matar a 2 personas? Si tú tuvieras comunión con Dios, hubieras sabido que eso era mentira. Pero como no se tiene comunión con Dios, entonces se deja llevar por lo que está en los corazones. A mí me profetizan cosas terribles y profetizan de sus corazones. Hay gente que me está deseando el mal. Me está deseando que me mate, que me dé un cáncer, etc. Y Dios me lo habla, Dios me lo dice. No tengo que ir tan lejos porque Dios a mí me habla. Y me dice, mira, de ahí mismo de tu iglesia te desean el mal. Pero, ¿qué es lo que pasa en uno? O sea, ¿qué maldad hay en uno? Que todavía Dios, la luz de Cristo no está en mí. Esa naturaleza tiene que ser quebrada. Tú siendo pecador, siendo orgulloso, siendo obstinado, siendo insujeto, siendo desobediente, no le sirves a Dios. No le vas a servir, la unción nunca va a estar sobre tu vida. Nunca va a estar sobre tu vida el poder y la gloria de Dios, no va a estar, hermano. Porque esa misma unción y esa gloria te mata si tú estás en esa condición. Te mata. Segundo punto, de puntos esenciales para una vida cristiana, la muerte de la naturaleza pecadora es el objetivo de todos los días. Todos los días tienes que salir a la calle para vencer. Cuando a ti te estén dando esas ganas de masturbarte, recuerda que Cristo murió en la cruz para hacerte libre del pecado. Cuando a ti te estén dando ganas de pensar esos pensamientos lujuriosos, ay, la noviecita mía, ¿cómo será sin ropa? Y es que pienso, etcétera, etcétera. Tú puedes pararlo. Tú puedes parar esa mente. No he dicho al Padre que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, dominio propio. Yo tengo dominio propio, pero una gente que vive en la carne no tiene dominio propio, porque la gente que vive en la carne vive para la idolatría de la carne. Y cuando una persona vive para la idolatría de la carne, vive para satisfacerse a él mismo. Y cuando una persona vive para satisfacerse a él mismo, no satisface a Dios. Y como no satisface a Dios y vive para la idolatría de la carne, nunca entrará al reino de los cielos, nunca verá a Dios y será sencillamente un desechado para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque solo santos entrarán en su presencia, solo santos, y aunque me cueste la vida, tendrás que escucharlo. Bendito sea el nombre de Dios. No creas, cristiano,
principio del ministerio. Por eso se molestan cuando se les habla. No usa un profeta que levantará para decirte, lo estás haciendo muy bien cuando estás haciendo las cosas equivocadas, cuando le estás dando entrada a la carne. Sí lo estás haciendo bien, él te lo dirá, pero de resto te estará molestando, bendito sea el nombre de Dios. Si fuera un espíritu de engaño, iría a la persona que ha blasfemado en este lugar y le diría, Dios te ha bendecido por sacar la verdad. Pero no es así. Tener comunión exclusiva con Dios diariamente. Todos los días debo ser un obrero aprobado. Todos los días debo morir la naturaleza pecadora. ¿Qué me dice la naturaleza pecadora? Anda, llama a esta persona. Ahí tengo el número de teléfono. Investiga quién es. Llévalo a la fiscalía y métele una denuncia. Y métele un juicio por difamación y injuria. ¿Sabe que puedo hacerlo legalmente? ¿Qué me cuesta a mí hacerlo? Llevarlo a un tribunal y poner los mensajes allí y decirle a la persona me ha mandado mensaje, dime quién fue o te meto a ti y tú vas al juicio y a esa persona se le demanda. Eso es lo que me dice mi naturaleza pecadora, pero hay una naturaleza que es la naturaleza que me divina, que me dice mía es la venganza, dice Jehová. Y esta es la palabra que ha comido. Que cuando me sirvió tantos años por allá, ¿ah? Que me difamen de esa manera, pero yo prefiero el gusano que él no se acaba, que es eterno, y donde está aquí en Micaías. Eso es mejor. La justicia de Dios. Pero puedo hacerlo. Tengo todas las pruebas. Se investiga y se llega a quien es y se le mete un juicio. Por hablador. Pero esa es mi naturaleza que me dice hazlo. Pero el espíritu me dice no. Mejor es el espíritu de Dios. Mejor es la venganza de la historia. Tener una comunión exclusiva con Dios diariamente, entendiendo que un día estará en el trono, en el reino de los